A veces es necesario trabajar con datos que no tenemos en nuestro ordenador o que han sido creados con otras aplicaciones distintas a Excel. Por ejemplo, si dispones de un archivo de base de datos donde está almacenada información sobre los pedidos realizados en una empresa. Este archivo podría haber sido creado con una aplicación de bases de datos como Access o cualquier otra. Excel permite acceder a un gran número de formatos de datos distintos, archivos de texto, bases de datos, etc. Al acceder y trabajar con los datos desde Excel, podemos hacer uso de todas sus herramientas para obtener más información de estos datos, hacer cálculos, mostrar la información en un gráfico, filtrar los datos, etc. Incluso podemos acceder a información proveniente de páginas web, bien sea desde un sitio de Internet o desde una intranet. Además, Excel también permite, al acceder a datos almacenados en bases de datos, seleccionar la información a extraer con consultas, de forma que solo obtengamos y trabajemos con el conjunto de datos que realmente nos interesa. Comenzaremos viendo cómo utilizar los datos almacenados en archivos de texto. Los archivos de texto son un medio de compartir información muy utilizado entre aplicaciones informáticas y entre usuarios, ya que son archivos que se pueden leer desde varios programas. Excel permite acceder a los datos almacenados en archivos de texto de una forma muy sencilla, pero la información que hay en estos archivos deberá estar delimitada de alguna forma para que tenga sentido en la hoja de cálculo. Muestra la pestaña Datos de la cinta de opciones. En el grupo Obtener datos externos dispones de varias opciones de Excel para trabajar con datos externos, importándolos desde distintas fuentes. Pulsa en el grupo Obtener datos externos. Pulsa ahora el botón desde un archivo de texto de este grupo. Ahora tenemos que indicar el origen de los datos, es decir, el archivo de texto al que vamos a acceder para obtener los datos. Vamos a seleccionar un archivo de texto que he preparado. Más adelante veremos cómo podemos acceder a bases de datos o realizar consultas para seleccionar los datos que queramos obtener. Selecciona el archivo de texto, clientes.txt y pulsa Importar. Este asistente te ayudará a indicar cómo debe importarse la información almacenada en el archivo de texto. Lo más importante en este caso es que la información del archivo de texto esté delimitada de alguna forma, para que Excel pueda situarla en distintas columnas de la hoja de cálculo. Los distintos campos de información del archivo pueden estar separados por algún carácter. O tener un ancho fijo alineados en columnas. Esto lo podemos indicar en este primer paso del asistente, así como la línea del archivo desde la que comenzaremos a obtener los datos. Pulsa Siguiente para continuar con el asistente. En este segundo paso del asistente indicarás los caracteres que separan los campos o la anchura de los campos en función de lo que hayas seleccionado en el paso anterior. Activa la casilla punto y coma en el apartado Separadores. Desactiva la casilla Tabulación. En la muestra inferior del cuadro de diálogo vamos viendo el resultado de la importación de estos datos. Continúa con el asistente. En este paso puedes establecer el formato de los datos para cada campo, es decir, indicar qué formato de número, fecha o de texto deseamos aplicar en Excel. Pulsa en el botón Avanzadas. Podemos indicar qué separador se utiliza para la parte decimal, cuál para los miles y el formato de los números negativos. Cancela el cuadro de diálogo y finaliza el asistente. Ahora Excel espera que le indiques la celda que actuará como esquina superior izquierda para el rango de datos que se va a crear.
Acepta el cuadro para colocar los datos a partir de la celda A1. Gracias a que los datos aparecían separados por puntos y comas en el archivo de texto, la importación desde este archivo ha tenido éxito, permitiendo que Excel los situara correctamente en las columnas de la hoja de cálculo. Una vez has obtenido los datos del archivo, esta información se encuentra en Excel a la espera de que realices cualquier análisis con ellos. Puedes aplicar cualquier proceso de los que conoces sobre esta información: gráficos, ordenación, filtrado, operaciones con los datos, etc. Si tenemos mucha información y además está relacionada entre sí, no solemos tener los datos en archivos de texto, sino que utilizamos programas para crear y gestionar esta información. Entre otros, podemos trabajar con la información a través de programas de bases de datos, como Microsoft Access, que está entre los programas pertenecientes a Microsoft Office. Vamos a ver cómo podemos acceder a la información que tenemos en una base de datos de Microsoft Access. Pulsa el botón Hoja nueva para crear otra hoja. Despliega los comandos de Obtener datos externos y pulsa el botón Desde Access. A partir de Access 2007, los archivos de bases de datos tienen la extensión ACCDB, Access Database, aunque también podemos importar datos de otras versiones de Access, que tendrán extensión MDB. El proceso hasta ahora es prácticamente igual al que hemos visto al acceder a los datos de archivos de texto. Nos situamos en la ubicación del archivo externo y seleccionamos el archivo con los datos. Selecciona el archivo base de datos.accdb y pulsa el botón Abrir. En este cuadro se muestran las tablas y consultas que tiene la base de datos. Ahora tendríamos que seleccionar dónde se encuentran los datos que vamos a mostrar en Excel. Selecciona la tabla Clientes y acepta el cuadro. En este caso, además de poder incluir los datos directamente en la hoja, también podemos ver los datos en Excel como una tabla dinámica o como una tabla y un gráfico dinámico. Pulsa de nuevo Aceptar. De la misma forma que antes, ya tenemos la información disponible en Excel. Como los datos estaban en una tabla de Access, ya están organizados de forma estructurada, de manera que Excel sabe cómo distribuirlos en filas y columnas. En este caso, Excel ha creado una tabla para distribuir los datos, de forma que te sea más fácil trabajar con ellos, analizar los datos, poder cambiar el formato, ordenar y filtrar más fácilmente estos datos relacionados, etc. Otra forma de utilizar los datos de Access en Excel es utilizar las opciones de copiar y pegar. Muestra en Access los datos en forma de hoja de datos, bien sean los datos de una tabla, de una consulta o de un formulario. Selecciona los registros que quieras, cópialos, accede a Excel y pega la información copiada. Ten en cuenta, tanto en este último caso como al importar archivos de texto, que si cambias los datos en Excel, estas modificaciones no se reflejarán en los datos originales, que seguirán igual.
Finalmente, veamos cómo podemos acceder a datos provenientes de páginas web, ya sea desde algún sitio de Internet o publicadas en una intranet, por ejemplo, en una intranet de una empresa u organización. Crea otra nueva hoja pulsando el botón Hoja nueva. Muestra la pestaña Datos, despliega el grupo de comandos Obtener datos externos y pulsa el botón Desde la web. Esta ventana es como un navegador de Internet, desde el que puedes ir hasta la página que tenga los datos a importar. La página web debe mostrar los datos en forma de tablas, para que Excel los reconozca y los importe correctamente en la hoja de cálculo. Haz doble clic en el campo Dirección. Escribe la dirección http://www.ine.es y acepta con intro. En esta página hay datos que se muestran en forma de tablas que podemos importar. En esta página hay una tabla de la que podremos obtener datos en Excel. Tras acceder a la página web deseada, deberemos marcar lo que queremos importar. Excel señala las distintas tablas que hay en la página con flechas de color amarillo. Utiliza estas flechas amarillas para indicar lo que quieres importar. Si quieres importar toda la página, pulsa en la flecha amarilla que aparece en la esquina superior izquierda de la misma. Pulsa la tecla Avance de página. Pulsa en la flecha amarilla que aparece. Pulsa la tecla Avance de página. Pulsa en la flecha amarilla que aparece en la parte inferior de la página. De esta forma hemos seleccionado la información que nos interesa. También podemos establecer algunas opciones interesantes a la hora de importar los datos desde una página web. Pulsa en el botón Opciones de la parte superior derecha de la ventana. Activa la opción Formato HTML completo. De esta forma, Excel respetará el formato que se muestra en la página web, ya que es capaz de mostrar el formato HTML. Acepta el cuadro. Pulsa en el botón Importar. Acepta para importar los datos en la celda actual. Excel ha incorporado la información correctamente en la hoja de cálculo. El proceso ha sido sencillo porque los datos se mostraban en una tabla de la página web, estructurados adecuadamente en filas y columnas. Además, al respetar el formato HTML, pueden incluso insertarse hipervínculos en la hoja de cálculo, que nos permitirían acceder a la información particular a la que apunte. Una vez tenemos la información, podemos trabajar con ella aplicando todos nuestros conocimientos de Excel. Si el archivo de texto o la base de datos sobre la que has importado los datos se modifica, es posible que quieras que estas modificaciones se vean reflejadas en la hoja de Excel. A través del grupo de comandos Datos externos de tabla, en la pestaña contextual de la tabla tienes siempre la posibilidad de actualizar los datos importados, haya ocurrido o no alguna modificación en los mismos. Esto es posible porque Excel guarda en el libro de trabajo la información sobre el archivo y la consulta en caso de que hayas utilizado alguna que ha proporcionado los datos, de forma que pueda acceder de nuevo a ellos cuando quieras actualizarlos. Pulsa en el botón Propiedades del rango de datos.
En este cuadro de diálogo podrás establecer algunas de las características que afectan al modo en que Excel trabaja con los datos externos. Pulsa en el botón Propiedades del rango de datos. En este cuadro de diálogo podrás establecer algunas de las características que afectan al modo en que Excel trabaja con los datos externos. Por ejemplo, desde el apartado Diseño y formato de datos puedes activar distintas opciones que influyen en el aspecto de los datos importados, como si se deben incluir números de fila en los distintos registros, se debe ajustar el ancho de las columnas al dato más ancho o se deben mantener el formato de las celdas. Las opciones de la parte inferior del cuadro indican el comportamiento al actualizar los datos desde la base de datos, en caso de que cambie el número de registros. Pulsa el botón Propiedades de conexión. En este cuadro de diálogo tienes más opciones sobre la conexión con los datos externos y su comportamiento respecto a la actualización de datos. Si quieres que los datos importados se actualicen automáticamente cada cierto periodo de tiempo, activa la casilla Actualizar cada e indica cada cuántos minutos Excel actualizará automáticamente estos datos. Con Actualizar al abrir el archivo, los datos se actualizarán desde el archivo externo al abrir el libro de Excel. Si activas esta última opción, la casilla Quitar datos del rango de datos externo antes de guardar el libro hace que se guarde en el libro solo la definición de la consulta, pero no los datos externos. Muestra la pestaña Definición. En esta pestaña puedes ver información sobre la conexión y su origen. Cancela este cuadro de diálogo. Cancela también este cuadro para volver a Excel. Si pulsas el botón Desvincular, se eliminará la conexión con el rango de datos externo, permaneciendo los datos en la hoja de Excel. Así tendrás los datos en la hoja de cálculo de una forma independiente, como si los hubieras introducido directamente en Excel. De esta forma, Excel no podrá volver a actualizar los datos externos, ya que estos estarán almacenados como un rango estático de datos. Pulsa el botón Actualizar de la cinta de opciones. De esta forma hemos actualizado los datos que hemos obtenido desde la base de datos. Si hubiera cambiado algo en estos datos, ahora habríamos visto las modificaciones en los datos de la hoja de cálculo. Pulsa el botón Actualizar de la cinta de opciones. De esta forma hemos actualizado los datos. Si quieres actualizar todos los datos que hayas importado en el libro actual, aunque provengan de archivos o consultas distintas, podrás hacerlo a través de la opción Actualizar todo en el menú de este botón. Si hubieras cambiado algún dato de los importados desde Excel, al actualizar los datos se perderían estas modificaciones, mostrando los datos tal como se encuentran en ese momento en los archivos originales.